Pues mira, hemos visto un proceso más de simulación en la Fiscalía General de la República. En primer lugar, la salida de Gers Manero es una salida que está llena de dudas, que no se hizo conforme al margen constitucional ni conforme a la ley orgánica. Eh, lo hemos comentado en otros espacios, el documento donde se supone que tendría que haber renunciado, ni siquiera la palabra renuncia está claramente escrita, pero además no se justificó también de acuerdo a la Constitución la causa grave que se debe de haber justificado, porque la persona no puede disponer de su cargo. Esto lo conversamos en algún momento también con la renuncia famosa del exministro Saldívar, ¿verdad? Que renuncian ellos pensando que el cargo les pertenece, cuando son cargos que están dotados de ciertas garantías justamente por la importancia que tienen para el país. Entonces, se va Gertz Manero dejando a una institución completamente destruida, a una fiscalía que no ha dado la talla para poder enfrentar la grave criminalidad que enfrenta México. Y de esta manera, creo que lo grave es que se va por las razones que no conocemos, pero no se va por las razones que se tendría que haber ido, que es porque no cumplió con el mandato que le fue otorgado, violó la Constitución varias veces y la ley orgánica frente a lo que tenía que haber realizado, como por ejemplo dar los informes al Senado, construir este Consejo Ciudadano que tendría que ser como una base fuerte para contacto con la ciudadanía. Las designaciones que se hicieron de las fiscalías especiales tampoco se hicieron conforme a la ley y nunca conocimos el plan estratégico, que es donde se tenía que contener a dónde iba a llevar a la fiscalía para superar la gran criminalidad en la que está el país, Carmen. Ni más ni menos, pues sí, efectivamente el debate sobre la gestión de Gertz Manero involucra muchas críticas, pero si había materia para quitar al fiscal mexicano, dado que se trata de una figura cuya construcción de autonomía tardó muchísimo tiempo para que se lograra, pues el hecho de que se haya quitado al fiscal tendría que tener mejores explicaciones. Quedan cosas en la penumbra, por ejemplo, la carta que hoy se sabe, porque la presidenta Claudia Sheinbaum así lo dijo, la carta que envió el Senado de la República a la presidencia, de la cual ya no se tiene noticia, y cuando se le ha preguntado en la conferencia matutina a la presidenta Sheinbaum sobre el contenido de esa carta, respecto a Gertz Manero, ella desestima y prefiere no hablar de ello, quiere que olvidemos que ella nos dijo que el Senado le había enviado una carta porque ya la renuncia o el retiro del cargo está dado, pero son pasos y situaciones que se han dado en los últimos días que no pueden pasar por alto. Totalmente de acuerdo, Carmen. Yo creo que el pueblo de México necesita una explicación. Nosotros como ciudadanas y ciudadanos necesitamos una explicación de qué es lo que pasó. La construcción de la autonomía de la Fiscalía costó muchos años. La reforma, tú te acordarás que fue un paquete de reformas que en ese entonces, en el año 2014, envió Peña Nieto. Entre ellos venía la reforma energética. Se perdió entre tanta reforma la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía, que después cuando llegó Murillo Karam, que era la intención de Peña Nieto, que Murillo Karam fuera el primer fiscal autónomo, se empieza a trabajar la ley orgánica y es cuando también varios colectivos de la sociedad civil nos dimos cuenta pues que iba a ser una simulación el cambio de la PGR a la Fiscalía. Y es ahí cuando entramos también nosotros en un gran colectivo que se llamó Fiscalía que Sirva, justamente a tratar de hacer una propuesta alternativa para que realmente hubiera autonomía. Y a lo mejor para la gente entender qué es autonomía simplemente significa, Carmen, que es la facultad de investigar a quien comete un delito sin importar quién sea. Es decir, que nadie queda fuera del margen de la ley. Es actuar de acuerdo a tus facultades sin tener ninguna injerencia externa como los hemos estado viendo históricamente en la Fiscalía. Se construye entonces, Carmen, una ley orgánica. En ese entonces Morena era oposición. Los de Morena salieron también a defender la ley orgánica, tú te acordarás. Después llega Cervantes, que se da toda la campaña del fiscal carnal. Nosotros podemos encontrar imágenes de los ahora integrantes de Morena en el Senado rechazando con los carteles al fiscal carnal. Se construye esa ley, se nombra a Gertz Manero y lo primero que se hace es violar la propia ley con el nombramiento de Gertz Manero, porque lo que se hace es López Obrador nombra a una persona pues cercana a él, cercana al Poder Ejecutivo. Y esta regla es la que está repitiendo actualmente o la que intenta repetir actualmente la presidenta de la República. Ana Lorena Delgadillo, y bueno, pues me quedé con la obligada revisión que tendríamos que hacer
ante la posibilidad muy alta de que sea Ernestina Godoy, la actual fiscal interina, quien ocupe de manera definitiva esta fiscalía. Supongamos que es así, supongamos que esto sucede, como muchos especulan, o todo apunta a que así va a ser. Esta dupla Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, pero ya en el gobierno de la República y en una relación distinta con los Estados Unidos, dado que Sheinbaum hoy es presidenta y que Estados Unidos tiene hoy de presidente a Donald Trump, y los elementos que hay que poner a la mesa a la hora de preguntarnos qué viene en relación a la Fiscalía, a México y a estas investigaciones. Sí, completamente, Carmen. Yo creo que ahí, o sea, están tratando de hacer, pues, el equipo que fueron en la Ciudad de México para poder presentar algunos de los resultados que estaría esperando Estados Unidos. Pero yo creo que aquí una cosa que es importante, Carmen, es, habrá que ir a ver también cuál fue la rendición de cuentas que dejó Ernestina en la Fiscalía de la Ciudad de México y cómo se condujo, ¿no? Ahí lo que me llama la atención, que son las cosas que se tendría que examinar si Ernestina va como candidata para la Fiscalía General de la República, es justamente por qué el Congreso de la Ciudad de México decidió no ratificarla en el cargo. O sea, ¿cuáles fueron los motivos que hubo detrás para que ella no tuviera una ratificación? Porque si no tuvo una ratificación en la Ciudad de México, ¿cómo es que podría llegar a la Fiscalía General de la República? Y aquí yo me iría a algunos requisitos que establece claramente la Ley Orgánica de la Fiscalía. O sea, habla de la buena reputación, y cuando habla de la buena reputación se refiere a una calidad profesional, a una trayectoria en el servicio, pero también el tema de la honorabilidad es muy importante, y ahí se requiere que no haya absolutamente ningún cuestionamiento sobre su actuar en la Fiscalía General, cuando estuvo en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces, es importante que, digamos, en un margen de política criminal haya una colaboración de la Fiscalía con otras áreas de gobierno para que se puedan cumplir los objetivos de reducir la impunidad, pero lo que no se puede violar es el marco constitucional, Carmen, que es muy claro de que la persona que quede al frente de la Fiscalía tiene que tener garantía de autonomía para ocupar ese cargo. Y si no tiene garantía de autonomía, se estará violando la Constitución. Pues en eso estamos, en eso estamos. ¿Qué escenarios estás viendo, Ana Lorena, en relación a las investigaciones respecto principalmente al crimen organizado? Sobre todo cuando vemos un tipo de exigencia y de colaboración, digámoslo de esa forma, del gobierno de Donald Trump. Estamos viendo cómo el presidente Donald Trump ha cambiado, ha dado un giro bastante importante y polémico de identificar como terroristas a los que antes considerábamos criminales organizados. Déjame cerrar con esto porque al final de cuentas podría perfilarse un conjunto de cosas no vistas en México en relación al crimen organizado, a la actuación de una fiscalía como la nuestra y lo que sería el papel de los Estados Unidos bajo la lógica de que ha puesto prioridad a lo que llama narcocriminales, narcoterroristas. Mira, Carmen, yo ahí veo algunos peligros porque definitivamente el gobierno del presidente Trump está manejando conceptos que los está interpretando de acuerdo a intereses de la propia nación y intereses muy personales. Y yo cuestiono mucho las entregas que hizo México, el fiscal general de la República, el fiscal general de la República, las llamadas entregas que hace de varias personas acusadas en delincuencia organizada a Estados Unidos, violando nuestra propia Constitución. Y yo creo que ahí es muy importante que la conducción de México tenga que ser de acuerdo a lo que está establecido en nuestra ley y siguiendo las garantías del debido proceso para que esos procesos puedan llevar realmente a un resultado eficaz. A mí me parece muy delicado que nosotros estemos siguiendo mandato de Estados Unidos sin tener una estrategia propia.